taxista prestaba servicio a una mujer mientras él mismo se prestaba un servicio. No. Sí. ¿Está haciendo lo que creo que está haciendo? Sí. Ahora usted se pregunta, ¿quién es ese taxista? No le aplaudan. ¿Y por qué lo hacía? Les vamos a tener todos los detalles acerca de él más adelante en el programa. Las campañas político-musicales son tendencia en México, pero lo que en realidad está de moda es robar. Sí, robarse la propiedad intelectual de alguien más. Hoy en El Incorrecto, nosotros también podemos, nos vamos a robar una canción para usarla en la campaña de nuestro nuevo partido político. Y además, ¿fue homosexual uno de los 12 apóstoles? Un obispo colombiano siembra la horrible duda. Escuche. No sabemos si alguno de los discípulos era No sabemos. ¿Será eso posible? Yo solamente les digo una cosa. 12 hombres solos durmiendo juntos en el desierto por meses, todos sudados y sin camisa. Puede que más de uno haya sido homosexual. Y más adelante la respuesta a este gay enigma. Hola, muy buenas noches y bienvenidos aquí a El Incorrecto, el único noticiero que reparte información como reparte a rimones. Por atrás y con una sonrisa en la boca. Yo soy Kitty de Hoyos. Y yo soy Ana Luisa Pelufo. Y sin más preámbulos, es hora de reír para no llorar, es hora de hablar de política, sí. Espotiza musical. Los electores hemos sido bombardeados en los últimos días por los peores musicales que jamás se hayan producido en México. ¿Estás hablando de Mi Corazón es Tuyo? ¿No? ¿De Qué Plantón? No. ¿De la Era del Rock? No. ¿De Mame? ¡No! Digo, Mame. No. Cerca. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las campañas musicales de los partidos políticos mexicanos que son tan malas, que te hacen apreciar la música de Arjona, güey. ¿Tanto así? Sí. De hecho, varias de estas campañas infringen las leyes de propiedad intelectual al hacer pésimas copias de canciones que tienen derechos de autor. Sí, tal es el caso de Antonio Tarek Abdala, candidato a diputado federal allá en Veracruz por la alianza PRI Verde, que tomó prestada la canción de Pharrell Williams, Happy, lo cual es irónico porque esto es lo más triste que he visto en años. Diputado Antonio Tarek, cosa más guapa ni la cuenta, por el PRI vamos a rotar. Yo estoy impactado. Qué vergüenza, ¿verdad? Sí. ¿Con qué cara nos burlamos de otros países con este tipo de propuestas políticas? Es increíble. No, güey, yo estoy impactado de que pudieron cuadrar en la canción la palabra Cosamaloapan. Pues si te gustó eso no has visto nada, porque el candidato a diputado federal en Hidalgo, que se llama Jorge Márquez, también del PRI, hizo algo imperdonable con Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Sí, Carly J. Jepsen. Digamos que hizo una copia barata. Tan barata que Laura Bozzo la podía usar de vestido para recibir un premio de esos TV y novelas, de los que le dan a esa vieja. De Huehuetla, Real del Monte, San Bartolo. Hasta Casochi. Desde Huehuetla hasta Casochi. Yo que no podía creer que metieron Cosamaloapan en la canción anterior. Bueno, lo que no podemos creer es que estos todavía ni siquiera son diputados y ya se están robando descaradamente las canciones de los demás para usarlas en sus campañas. Increíble. Lo traen en la sangre. Y siguiendo con esta tendencia, aquí en El Incorrecto hicimos nuestro spot musical para nuestro propio partido político. Quizá algunos de ustedes lo conocieron como el Partido Incorrecto Humanista Épale. Sí, el Sin embargo, este movimiento ha crecido tanto que hemos expandido nuestro horizonte. Así es. Nuestro partido ahora es el Movimiento Alianza Nueva Latinoamérica o Manuela. Y en este partido queremos ser el calambre que despierte a México y le saque adelante, ¿no? En Manuela pediremos mano. ¿Eh? Mano dura para los gobernantes.
y finales felices para el pueblo. En Manuela, pues también nos robamos una canción, la verdad, ¿para qué negarlo? Para nuestra campaña. Es una canción que ha sido un gran éxito entre las familias mexicanas desde que la cantara el rey David. Estas son las elecciones que Manuela ganará. Vota por los candidatos que el incorrecto te trae. Afíliate a Manuela y espera un final feliz. Con tu voto jalaremos hacia adelante el país. Manuela, hazme el honor de cumplir con tu misión. Manuela, dame el valor de sentir tu convicción. Es el mejor partido del proceso electoral. Unirte al movimiento del calambre nacional. Únase a Manuela, el movimiento que piensa jalar a toda América Latina. Candidata ahogada. En Saltillo, ciudad capital del estado mexicano de Coahuila, el Partido del Trabajo, el PT, suspendió la campaña de una de sus candidatas debido a que esta mujer se ahogó. No me digas. Pobre mujer, se ahogó mientras nadaba. Fue una inundación, un desastre. No, se ahogó mientras bebía. Digamos que la candidata es de esas personas que ven el vaso medio lleno de vodka o de tequila. Ya sé de quién hablas. Hablas de Liliana Gaitán, candidata a diputada federal y también imitadora de La Chupitos, que protagonizó recientemente un choque por manejar en el estado de ebriedad. Bueno, como lo conoce Felipe Calderón, estaba gobernando. La militante del Partido del Trabajo, que aparentemente maneja la palanca tan mal como maneja el pedal, chocó contra un coche que estaba estacionado. Y aunque sus acciones demuestran lo contrario, esta mujer no es estúpida, porque primero se quiso hacer pasar por su contrincante, la candidata del PRD, chéquenla. Vámonos. Eres el PRD, güey. ¿Y luego? Estamos bien padres. ¿Eres de dónde? ¿Del PRD? ¿Y eres la que te vas a lanzar o quién? Claudia Ramírez. Pero del ¿PRD? tercer piso. No, amigo, no. Es como no. No me importa. Igual ustedes están coartando mis derechos de libertad. ¿Está bien? Abogada. ¿Me hablan? ¿Está bien? ¿Está bueno? Mis derechos de libertad. Qué linda, ¿no?